Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Brian Mateo, Gasterhead Marcos Montano, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Pa, Spectra Phantom, Bran 987, Emperador Antiguo, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Tark, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 27. Muy bien, señoras, es hora de un poco de teoría, dijo Shirou, permitiendo que las dos personas que habían sido sentenciadas a entrenar debajo de él se arrodillaran exhaustas, mientras el sudor brotaba de sus cejas. El sol del mediodía caía pesadamente sobre ellos y, a pesar de que Shirou se había unido a ellos en todos los ejercicios hasta el momento, aún no mostraba signos de desaceleración. Kendo había descubierto que esta había sido la forma en que las lecciones de Shirou habían sido hasta ahora. Se levantaron a lo que debería haber sido una hora criminal para comenzar sus ejercicios físicos incluso antes de que el sol se hubiera deslizado hacia el día. Durante casi 6 horas realizarían innumerables ejercicios diferentes, empujando lentamente sus límites cada vez más hacia adelante. Odiaba admitirlo, pero el brutal régimen de entrenamiento definitivamente estaba funcionando. Luego pasarían un poco de tiempo charlando antes de ir a buscar comida a la cafetería antes de que Shirou los destruyera en combate una y otra vez. Lo peor de todo era que había decretado que en ningún momento se les permitía a ninguno de ellos usar sus peculiaridades. Ahora, ¿puede alguno de ustedes decirme por qué les he dado instrucciones a ambos de que no utilicen sus peculiaridades en combate hasta ahora? Shirou les preguntó mientras luchaban por controlar su respiración. Si bien su primer instinto fue decirle que era porque él era un sádico, ella era muy consciente de que tales comentarios generalmente la hacían retorcerse con más dolor de lo normal en la sesión de la tarde. Porque, no lo sé, somos capaces de mantener nuestras peculiaridades ocultas contra nuestro oponente, dijo Kendo mientras dejaba que el sudor goteara de su frente. Precisamente. Espera. ¿En serio? Dijo Kendo, sorprendida de haber dado la respuesta que Shirou buscaba. Ustedes dos tienen peculiaridades que, cuando se utilizan en combate, pueden darles el elemento sorpresa, pero solo cuando se usan correctamente, dijo Shirou. Kendo, si tuvieras que mostrar tu peculiaridad incluso antes de que comenzara una pelea, entonces habrías desperdiciado cualquier oportunidad de ganar ventaja sobre ellos. Tan pronto como sepan de lo que eres capaz, planearán contrarrestarte en consecuencia. Si esperas hasta que abran la guardia y amplíes el puño en el último segundo posible, no tienen tiempo para responder y la victoria está casi asegurada. Kendo sabía que cuando Shirou dijo la palabra casi lo decía en serio. Tenía buenos puntos en el sentido de que en todas las batallas que había librado como parte de la clase hasta el momento, era muy fácil para sus compañeros ver lo que se les venía encima. Tímidamente se frotó la nuca mientras consideraba cuánto telegrafiaba sus ataques, cuando cada golpe era mucho más grande de lo normal y, en consecuencia, mucho más fácil de ver. Más tarde hoy, vamos a trabajar en la velocidad a la que puedes alterar el tamaño de tus manos, dijo Shirou antes de dirigir su atención a Yaoyorozu. Para ti, trabajaremos en la velocidad y variedad de cosas que puedes crear a partir de tu cuerpo. Si puedes defenderte de un enemigo el tiempo suficiente para que no sepa de qué eres realmente capaz, entonces te encontrarás en una situación favorable. La capacidad de crear lo que puedas comprender es algo notable, pero se limita a cuánto puedes concentrarte bajo estrés. Ser capaz de producir lo correcto en el momento adecuado es fundamental y, si se usa mal, puedes regalar tu ventaja, lo que hace que tus enemigos intenten atacarte desde la distancia para evitar que lo que sea que produzcas pueda golpearlos. Si puedo preguntarle sobre su propia peculiaridad. Preguntó Yaoyorozu mientras se ponía de pie, secándose la frente con un pañuelo que había hecho a mano. ¿Qué hay de eso? Preguntó Shirou mientras cruzaba los brazos. Las armas que creas, ¿hay alguna forma de que yo haga algo como ellas? Preguntó, casi esperanzada.
Haz una espada, instruyó Shirou. Yaoyorozu obedeciendo y forjando una espada ancha estándar con su cadera, agarrándose al pomo cuando la punta de la hoja se desprendió de su piel. Ahora dime, ¿qué propiedades tiene tu espada? Oh, bueno, la hoja en sí está hecha de acero. ¿Y por qué es inferior a cualquier espada de acero que pueda fabricar? Preguntó Shirou, interrumpiéndola. Yaoyorozu parpadeó confundida ante la pregunta, sabiendo muy bien que lo había logrado lo mejor que podía. No lo sé, respondió honestamente. Shirou trajo una espada a la existencia, uno que era casi idéntica a la que sostenía Yaoyorozu. Las espadas que creas no han pasado por el intenso proceso por el que pasan todas las armas. Te has saltado pasos como forjar, tratar térmicamente y pulir, por nombrar algunos. Estos pasos son fundamentales en lo que hace que un arma realmente se destaque. Lo entiendo, dijo Yaoyorozu, un poco desinflado. Hay una última característica de las armas que puedo crear que marca una gran diferencia, dijo Shirou cuando la espada que había creado desapareció en la nada, solo para ser reemplazada por algo que ninguno de los dos estudiantes había predicho. ¿Qué piensas de esto? Es un bisturí, dijo Kendo, inseguro de a qué se refería Shirou. Sosténgalo, dijo mientras lo giraba en su mano antes de ofrecérselo a Kendo, con la punta hacia él. Torpemente, ella dio un paso adelante antes de quitarle el equipo médico. Dime, ¿sientes algo por eso? Hubo una pausa de varios segundos mientras Kendo intentaba sentir algo del objeto en su mano. ¿Debería? Preguntó con incertidumbre antes de pasarle el artículo a Yaoyorozu. No, dijo Shirou. Ese bisturí es uno que vi recientemente en el hospital aquí. Sin embargo, dijo mientras elaboraba otro bisturí, es un poco más especial. Kendo obligó a la teatralidad mientras agarraba el equipo médico que se le presentaba, esperando no sentir nada como antes, solo para hacer una pausa muy leve, la incertidumbre fluía a través de su sistema. ¿Qué? Dijo lentamente, sin estar segura de lo que estaba sintiendo en este momento. Había una sensación de temor premonitorio, como si no debería estar manejando el objeto en sus manos. Este bisturí perteneció a Joseph Mengele, el Todesengal del alemán durante la Segunda Guerra Mundial, explicó Shirou. ¿Todesengal? Yaoyorozu repetido. Ángel de la muerte. Kendo no pudo evitar chillar un poco mientras dejaba caer el bisturí, dando un paso atrás para asegurarse de que no se apuñalara con la reliquia médica. Yaoyorozu miró el bisturí con desdén antes de que Shirou permitiera que el objeto se evaporara a la nada, junto con el bisturí que había estado sosteniendo. Esos dos bisturíes eran increíblemente similares en cuanto a materiales utilizados, peso, nitidez, etc. Sin embargo, lo que podías sentir con el bisturí de Joseph era experiencia. Era un artículo utilizado para cirugías radicales y experimentación humana. Ahora dime, si tuviera que usar uno de esos dos bisturíes, ¿cuál de ellos me serviría mejor? De Joseph, respondió Yaoyorozu. Sí, aunque no podía usarlo tan bien como él, podía usar su bisturí y realizar cirugías de mayor nivel de lo que podría si usara un bisturí estándar. Entonces, para traer todo de vuelta a Yaoyorozu, la razón central por la que no puedes crear algunas de las armas que yo puedo, es porque creas algo nuevo, intacto e inexperto. Todo lo que creo es rico en historia y experiencia, algo que no se puede crear simplemente. Creo que eso es suficiente por ahora, así que vayamos a almorzar. Kendo y Yaoyorozu no pudieron evitar asentir al unísono mientras seguían a Shirou hacia la cafetería, ambos sintiéndose un poco aprensivos después de haber escuchado la explicación de Shirou. Tampoco ayudó que tuvieran la incómoda sensación de que él había usado ese vil objeto al menos una vez antes. Desde una perspectiva externa, haber decidido unirse a una pasantía tan desafiante físicamente habría parecido una tontería para muchos de los que tenían su peculiaridad. Sin embargo, la cantidad de veces que se había quedado indefensa en las innumerables batallas con Shirou y las instrucciones de Shirou le habían demostrado que sus habilidades de combate no eran tan fuertes como podrían haber sido. Sin embargo, había valido la pena la pasantía de Uraraka hasta ahora. Sí lo había hecho. Las instrucciones de Gunnead hasta ahora habían sido muy perspicaces y él había quedado impresionado por las habilidades que poseía.
habilidades que no había tenido cuando fue aceptada por primera vez en los Emiratos Árabes Unidos. Por brutales que fueran las lecciones de Shirou, no se podía negar el hecho de que su habilidad para luchar había aumentado. Cosas simples como su tiempo de reacción, confianza y toma de decisiones habían mejorado, pequeños detalles que podían alterar drásticamente el flujo de la batalla. Eso es suficiente por hoy, dijo Gunead mientras juntaba las manos, señalando que el entrenamiento había llegado a su fin. Al escuchar eso, Uraraka se secó el sudor de la frente con el dorso de la palma de la mano, la fatiga se arrastraba por su cuerpo. Rebotando las puntas de sus dedos entre sí, no pudo evitar sentir curiosidad por saber cómo iban las pasantías de todos. Ella no pudo evitar estar especialmente preocupada por cómo iba su pasantía. «¿Estás pensando en un niño, no?», dijo Gunead desde mucho más cerca de lo que Uraraka se había dado cuenta de que estaba, con la mano puesta sobre la boca a pesar de que su rostro estaba oculto por su máscara. «¿Qué? No. Por supuesto que no», gritó Uraraka mientras agitaba los brazos hacia adelante y hacia atrás, el rubor de su rostro brillaba intensamente. «No te preocupes», dijo, casi riendo mientras lo hacía. «Estoy seguro de que tendrás mucho que mostrarle cuando regreses a clase en unos días». Ese fue un recordatorio abrumador para Uraraka de que su pasantía pronto llegaría a su fin y que la vida escolar pronto se reanudaría. Sería interesante hablar con todos sus compañeros de clase para ver cómo les había ido a todos con su entrenamiento individual. Estaba segura de que muchos de sus compañeros habrían hecho cosas increíbles durante sus pasantías y no podía esperar a escucharlos a todos. Midoriya reaccionó lo mejor que pudo. Cuando el tren en el que había estado con Gran Torino chocó contra la pared, un héroe fue arrojado violentamente mientras un monstruo lo seguía rápidamente. Un monstruo que le resultaba demasiado familiar para su gusto. Cuando el chirrido de los frenos se activó, Midoriya apenas pudo distinguir el sonido de Gran Torino diciéndole que se quedara en su lugar mientras se lanzaba de cabeza al Nomu. El viejo él habría entrado en pánico, se habría agitado y se habría preguntado por qué su mentor lo había dejado sin pensarlo dos veces. En cambio, se movió rápidamente hacia donde estaba el héroe herido, revisando los signos vitales mientras lo hacía. Mientras le quitaban la conciencia, el hombre seguía respirando, lo cual era una señal tan buena como cualquier otra. Asegurándose de que el hombre no tuviera lesiones externas que pudieran poner en peligro su vida, Midoriya echó un vistazo por encima del hombro a la destrucción causada por el Nomu. Con el tren aún desacelerando, pudo ver claramente a Osu y el daño que se le estaba haciendo cuando una explosión sonó en la distancia. ¿Tenía la fuerza necesaria para poder derrotar a un Nomu? Muy dudoso. Incluso con un 5% de uno para todos inundando su cuerpo, apenas pudo competir con Gran Torino. Sin embargo, lo que podía hacer era ayudar a los que tenían miedo. Podía ayudar a aquellos en las calles que entraban en pánico por lo que estaba sucediendo y ayudarlos a ponerse a salvo. Estas eran cosas que él podía hacer. Esto era lo que Deku podía hacer. Stein se sentó a mirar la televisión, encaramado en su lugar mientras la destrucción que ocurría en Osu devastaba la ciudad. Fueron estos momentos los que lo paralizaron al presenciar a aquellos que tenían el potencial de brillar verdaderamente como héroes y a aquellos que eran un obstáculo para la sociedad mientras fingían ser héroes. Una parte de él deseaba estar en Osu en ese momento para hacer justicia a aquellos que fracasaban, meras ovejas en un sistema incapaz de hacer nada en el momento en que la gente realmente los necesitaba. Fue durante estos tiempos que un supuesto héroe tentó a la fe al intentar algo de lo que eran incapaces. Especialmente contra enemigos como los que habían aparecido a través de la cámara. Todos parecían extraños y Stein sabía que algo no andaba del todo bien. La destrucción causada parecía no tener razón, algo que lo irritaba sin cesar. Sin embargo, por alguna razón, no sintió que fuera culpa de ellos. Cada vez que uno miraba a través de la pantalla, parecía estar enfocado, como si el resto del mundo a su alrededor no significara nada. Teóricamente, eso significa que alguien estaba controlando a estas criaturas desde las sombras, manteniendo sus propias manos limpias por el momento. ¿Era posible algo así? Teniendo en cuenta de lo que la bruja era capaz de controlar un poco la mente de criaturas de aspecto bestial, parecía como si fuera un juego de niños para una persona con el don adecuado.
La pantalla giró ligeramente hacia arriba, detectando escombros a punto de estrellarse contra el suelo. Cuando la cámara bajó, se fijó en una niña llorando que resultó ser y solo fue salvada de una muerte segura por un adolescente vestido con un atuendo de héroe hecho con un traje verde. Stein no pudo evitar dejar que una pequeña sonrisa se deslizara por su rostro cuando se cortó la fuente de noticias. Parecía que dentro de la nueva generación de héroes que avanzaba había quienes deseaban ser un héroe adecuado en lugar de ser un falso. Solo esperaba que la sociedad no los corrompiera y les quitara su verdadera naturaleza. Todoroki corrió junto a los compinches con los que su padre lo había asociado mientras se apresuraba a enfrentarse a uno de los Nomu. Había tenido recuerdos temporales cuando vio al monstruo y fue testigo de lo similar que era a la bestia que había sido utilizada en el asalto villano en la escuela. Ahora, sin embargo, Shirou no estaba disponible para enfrentarse a las criaturas regeneradoras. Cuando los reconoció por lo que eran, le transmitió toda la información que pudo recordar a su padre, quien parecía algo aliviado de tener algún tipo de información sobre los enemigos que corrían desenfrenados por la ciudad. Aún no se había determinado si los enemigos a los que se enfrentaban ahora tenían los mismos niveles absurdos de fuerza que los Nomu en los Eau, pero Todoroki sabía que tenía que ayudar donde pudiera. El sonido de los escombros derrumbándose lo alertó y echó un vistazo rápido a los compinches con los que había estado. «Voy a verificar si alguien resultó herido», dijo, señalando en la dirección en la que había escuchado venir la destrucción. «Mantengan sus comunicaciones encendidas, radio si necesitan ayuda», gritó uno de ellos, sabiendo que en una crisis como esta, mantenerse en contacto entre ellos sería crucial. «Lo tengo», respondió Todoroki mientras se separaba del resto, manteniendo un ritmo constante mientras corría por la esquina cercana para ser recibido con una vista que no esperaba ver. «Midoriya. Todoroki», dijo Midoriya con el mismo nivel de confusión que tenía su compañero mientras se aferraba al niño que había salvado hace unos momentos. Sin embargo, rápidamente, los dos recordaron en qué infernal situación se encontraban y abandonaron todas las preguntas innecesarias. «¿Estás ayudando a guiar a los evacuados?», preguntó Todoroki, mirando a la joven que lloraba en los brazos de Midoriya. «Hay un refugio de emergencia no muy lejos de aquí», aseguró Midoriya. «Si pudieras cuidarme las espaldas mientras acompaño a esta chica allí, sería realmente útil». «Por supuesto», dijo Todoroki mientras asentía levemente con la cabeza. «Está bien, vamos a ponerte a salvo ahora, solo agárrate fuerte», dijo Midoriya, haciendo todo lo posible por calmar a la niña en sus brazos. Le dieron un gesto manso a pesar del miedo que latía en su sistema. Sin decir una palabra más, Midoriya comenzó a correr con Todoroki justo detrás de él sabiendo muy bien que podía confiar en que su compañero de equipo lo mantendría salvo si algo salía mal. Afortunadamente, después de un par de minutos tensos, lograron llegar al refugio donde se encontraron con una madre traumatizada, gritando con desesperada esperanza por su hijo desaparecido. Al verlos, lágrimas de alegría rápidamente recorrieron su rostro mientras se llevaba al niño lejos de Midoriya. «Muchas gracias», dijo mientras su hija se abrazaba al cuello. «No hay problema», dijo Midoriya. «Lo mejor es que entres ahora», dijo Todoroki, sabiendo que el peligro aún acechaba por todas partes. Sin decir una palabra más, la mujer se giró y corrió adentro, dejando a los dos estudiantes parados en la calle. «¿Y ahora qué?», preguntó Midoriya. Todoroki tocó su radio, pero hizo una pausa mientras su atención se dirigía hacia arriba, donde un gnomo agitaba sus gigantescas alas, mirándolos a los dos sin pestañear. «Para alejar eso lo más posible de aquí», dijo sin perder el ritmo. Como si sintiera su determinación, el gnomo soltó un grito enfermizo antes de lanzarse a la pareja solo para encontrarse con un torrente de llamas, Todoroki disparando el infierno a la criatura que pareció atravesarlo imperturbable. Midoriya permitió que el 5% de uno por todo lo que podía controlar circulara por su cuerpo. «Detente», gritó. Todoroki obedeció las instrucciones rápidamente antes de que Midoriya saltara directamente hacia la criatura, clavando su rodilla en la mandíbula de la criatura. Cuando cayó al suelo, Todoroki reaccionó enviando varios carámbanos penetrantes al aire en un intento de penetrar las alas.
Mientras su ataque se abría paso, la piel del gnomo era demasiado dura y, en lugar de atravesarla, simplemente empujó al gnomo más en el aire. Maldita sea, dijo con los dientes apretados mientras el gnomo se recuperaba y volaba por encima del peligro, rodeándolos muy por encima del cielo. Por aquí, dijo Midoriya mientras corría hacia un espacio abierto, a cualquier lugar que estuviera lejos de donde se escondían los civiles. Todoroki rápidamente se dio cuenta de lo que estaba haciendo, siguiendo su ejemplo con la esperanza de que el gnomo lo persiguiera. Así fue, flotando en lo alto del cielo mientras acechaba a los dos adolescentes que corrían por las calles. ¿Alguna idea sobre cómo derribarlo?, preguntó Todoroki, lanzando miradas nerviosas por encima del hombro, esperando el próximo momento en que el gnomo atacaría. Congélalo hasta el suelo, declaró Midoriya. Si puedo superarlo y derribarlo, lo inmovilizas con todo el hielo que puedas reunir. Lo tengo, dijo Todoroki mientras patinaba en el lugar, Midoriya haciendo lo mismo. Ambos muchachos rápidamente fijaron la vista en su objetivo, que descendió en picado. Era hora de ser héroes. Capítulo 28. Cuando Rin me dijo que enviaría a alguien a recoger esto, no eras exactamente la persona que tenía en mente, dijo Shirou mientras miraba a la persona que le habían indicado que conociera. Créeme, este no es mi aspecto normal, dijo Stein con disgusto. Esa bruja me ha hecho parecer más, promedió para no llamar la atención. Shirou simplemente se encogió de hombros, habiendo pensado que algo así era el caso. Rin no era el tipo de persona que haría de la persona de aspecto promedio su asistente. Si bien le dio un poco de curiosidad sobre cómo era realmente el hombre frente a él, no tenía la curiosidad suficiente para meterse con la magia que Rin había lanzado. Supongo que ella quería esto a cambio de mi solicitud, ha encontrado a alguien con quien probarlo. No fue tan difícil, dijo Stein con una sonrisa irónica. Caminar por algunos de esos callejones en medio de la noche es mendigar problemas. Estoy seguro de que sabes que ella puede manejarse sola. Stein no le dio una respuesta. Shirou simplemente ofreció la caja que llevaba. Asegúrate de que esto llegue a ella. Podré sostenerlo por un tiempo, pero desaparecerá en algún momento. Los ojos de Stein se agudizaron ligeramente, habiendo sentido que la persona frente a él acababa de ofrecer información valiosa sobre su peculiaridad. Entonces, ¿qué es este artículo especial que me envió hasta aquí para recoger? Échale un vistazo. Stein mantuvo su lugar durante unos segundos antes de abrir la caja que tenía en sus manos para revelar una daga. Sin embargo, no cualquier daga y considerando el hecho de que parecía estar diseñada para algún tipo de mancha de experimento ritual, podría decir que tenía algo especial. Supongo que escucharé algunos gritos cuando regrese, dijo mientras cerraba la tapa, ocultando la daga adornada de la vista una vez más. Cuando termine con su experimento, probablemente los enviará en camino con sus recuerdos alterados, dijo Shirou sabiendo lo que probablemente sucedería. ¿Qué hace que esta daga sea tan especial? Bueno, conociendo a Rin como yo, probablemente esté tratando de hacer algo impensable, dijo Shirou mientras cruzaba los brazos sobre el pecho. Dado de lo que es capaz, junto con el poder de esta daga, me arriesgaría a adivinar que intentará destruir o eliminar y almacenar el don de la persona. Los ojos de Stein se abrieron de par en par ante eso y su agarre de la caja se tensó un poco. Si fuera posible lo que intentara la bruja, sería lo más buscado entre las organizaciones criminales. ¿Y el chico frente a él hizo esto? La forma en que habló sobre eso también, arrancando una parte de alguien que había estado allí desde que era un niño pequeño, no era asunto de broma y habló de ello de manera muy informal. Dime, dijo Stein lentamente, sus ojos fijos en los de Shirou. Cuando le pediste a la bruja que atacara al falso héroe, ¿por qué solo humillarla? ¿Por qué no matarlos? El mundo llora a aquellos en el centro de atención que han fallecido, ya sea por medios naturales o como resultado de fuerzas externas. Serían recordados por sus triunfos y rara vez se escucha quienes hablan negativamente de ellos. Ahora tiene una opción, retirarse del ojo público y ser recordada como una heroína que huyó cuando se puso demasiado difícil para ellos. Alternativamente, ella se recupera y se vuelve más de lo que era antes, explicó Shirou. Vivir en desgracia o forzarse a ser más, resumió Stein. Si bien no eran exactamente los ideales por los que vivía, podía entender de dónde venía el hombre frente a él.
Sintió que era justo que hiciera brillar sus propias creencias sobre el asunto. Creo que purgar este mundo de todos los indignos es más efectivo. Hacerlo insta a los verdaderos héroes a responder y mejorarse a sí mismos, sabiendo que existe una amenaza inminente capaz de aniquilarlos uno por uno. Los indignos nunca serán verdaderos héroes. Cuando se le da la oportunidad, cualquiera es capaz de ser un verdadero héroe, dijo Shirou, su mente revoloteando hacia un sirviente de cabello dorado de hace mucho tiempo. Se trata de si están preparados o no para las responsabilidades y cargas que surgen cuando aprovechan esa oportunidad. Eres un tipo interesante, dijo Stein con una sonrisa amenazante en su rostro. Me aseguraré de decirle a la bruja que estás bien de salud. Shirou no dijo nada en respuesta cuando Stein se alejó de él, observándolo cuidadosamente durante unos pasos antes de darle la espalda. Shirou no lo culpó por sospechar de ningún tipo de traición. Estar en la compañía constante de Rin pondría nerviosos a aquellos que no estaban acostumbrados a sus hábitos. El hecho de que Stein ahora creyera que tenía un don que podía crear armas que podían borrar los dones probablemente influyó en por qué era cauteloso al alejarse de él. Tomándose un momento para sí mismo, Shirou se dio la vuelta y caminó hacia el otro lado del callejón, su capa ondeando detrás de él a cada paso. Como había salido a pasar la noche, no veía ninguna razón por la que no debería hacer un poco de trabajo adicional antes de regresar al campus. Dios mío, te vi en las noticias, eras tan genial. Exclamó Uraraka emocionada mientras miraba a Midoriya con los ojos muy abiertos. Eso, no era nada, respondió Midoriya mientras luchaba por mantener el contacto visual con la chica frente a él, con las mejillas casi enrojecidas. No fue nada, declaró Ida mientras se ajustaba las gafas. Lo hiciste admirablemente en el campo para que todos vieran tu naturaleza heroica. Pero si los profesionales no hubieran venido cuando lo hicieron, dijo Midoriya, dudando en terminar esa línea de pensamiento. Él y Todoroki habían podido contener al Nomu. Midoriya se fracturó levemente el brazo en el proceso antes de que Todoroki lo enterrara bajo una montaña de hielo. Habían pensado que la batalla estaba ganada, pero las grietas que aparecían en el hielo hablaban de manera muy diferente. Sin embargo, fue en ese momento, cuando se les ocurrían una serie de planes sobre cómo derrotar a la bestia de una vez por todas, que llegaron refuerzos. Esa noche, Midoriya solo podía pensar en cuánto más fuerte necesitaba volverse para poder controlar con seguridad a más de uno para todos. No tenía ninguna duda de que Todoroki había pasado la noche contemplando cuánto más fuerte deseaba volverse también. Al ver que Midoriya se sentía incómoda con el tema de conversación, Uraraka volvió la cabeza antes de fijarse en Momo, que estaba sentada cerca en silencio. Los acontecimientos recientes volvieron rápidamente a ella y no pudo evitar la expresión exasperada que cruzó su rostro. Yaoyorozu, estabas internado con Wabami, ¿verdad? ¿Te lastimaste? Ella preguntó. ¿Herido? Repitió Yaoyorozu, la incertidumbre sonaba a través de su voz. ¿A qué te refieres? Wabami fue atacado, nada menos que a plena luz del día. ¿Cómo no sabías de eso? Preguntó ácido desde cerca, habiendo escuchado la conversación. Yaoyorozu estaba momentáneamente nerviosa porque no había escuchado las noticias sobre su antiguo mentor. No vi el final de mi pasantía, dijo avergonzada, girando la cabeza hacia un lado. Ella no quería mencionar que realmente no había durado más de unas pocas horas con el héroe que parecía más concentrado en su apariencia que en sus actividades heroicas. ¿En serio? Dijo Midoriya, contenta de que el tema de conversación se le hubiera alejado. ¿Atraparon a la persona responsable? No, dijo ácido sacudiendo la cabeza. Todo lo que realmente se mostró fue que parecía estar bien, posando para fotos y firmando autógrafos antes de Bam. Golpeado por detrás. Lo siguiente es que está en el suelo sobre sus manos y rodillas vomitando por todas partes. Eso es horrible, dijo Yaoyorozu, entendiendo por qué había sido atacada de esa manera. Era un mensaje claro de que alguien no aprobaba el trabajo de héroe de Wabami y dañar su imagen pública de esa manera era mucho más efectivo que infligirle cualquier tipo de lesión física. Es posible que solo haya pasado una cantidad limitada de tiempo con el héroe profesional y no era como si se vengara de ella ni nada, pero esa sería la forma en que lo haría si intentara algo.
Yaoyorozu sacudió la cabeza ligeramente de un lado a otro para despejar esos pensamientos de su mente. Las lecciones teóricas de Shirou sobre atacar las debilidades de los enemigos no deberían utilizarse de esa manera. Héroes atacando a otros héroes, la idea era casi criminal. Afortunadamente, fue indultada de cualquier pregunta adicional cuando Aizawa entró en la sala, silenciando a los estudiantes instantáneamente sin importar cuán emocionante fuera la conversación y haciendo que los que aún estaban de pie se apresuraran a sentarse. Cuando comenzó, los pensamientos de Yaoyorozu persistieron en Nuabami y este misterioso atacante. Incluso si ella no fuera la heroína estereotipada, seguía siendo una figura muy popular a la vista del público y atacarla sin duda habría causado una gran cantidad de ondas en la comunidad. Está bien, veamos si la pasantía ha mejorado tu habilidad, dijo Shirou mientras Midoriya se paraba frente a él, el resto de la clase al margen. No había sido de extrañar que después de las lecciones del día, Shirou se dirigiera al gimnasio, seguido rápidamente por el resto de la clase. Para muchos de ellos, fue extraño ver a Yaoyorozu liderar la manada, caminando casi diligentemente justo detrás de Shirou y no ser parte del resto de la manada. Había sido algo que sorprendió un poco a los de la clase, pero aún no habían dicho nada. En cambio, habían visto a Midoriya dar un paso adelante para ser el primero en combatir a Shirou y después de haberlo visto actuar en la clase de All Might esta tarde, muchos estaban ansiosos por ver de lo que era capaz. Luego estaba Bakugo. Mátalo muerto. Era difícil saber a quién apuntaba eso. Sin embargo, su voz empujó a Midoriya a entrar en acción, su cuerpo brillando mientras su don circulaba por su cuerpo. Le tomó un pequeño momento avanzar a una velocidad increíble. Midoriya sabía que este momento estaba por llegar y lo había planeado en consecuencia. Era de conocimiento común que muchas de sus peleas que se habían presenciado hasta ahora a menudo habían comenzado con él lanzando un golpe de derecha. Simplemente esperaba que Shirou prestara tanta atención como suponía que prestaba. Tirando de su brazo hacia atrás, Midoriya observó cómo Shirou reaccionaba, habiéndose adaptado ya a la diferencia de velocidad de la que ahora era capaz. Sin embargo, Midoriya había telegrafiado deliberadamente el ataque, torciendo su cuerpo con un movimiento circular y levantando la pierna con una patada giratoria de talón. El golpe conectó con la guardia de Shirou, algo que Midoriya había anticipado. No fue demasiado difícil ajustar la guardia de uno para bloquear de frente al lado, especialmente cuando esa persona era Shirou, que parecía naturalmente fantástica peleando. Sin embargo, su asalto no había terminado. Si bien su velocidad puede no haber tomado a Shirou por sorpresa, el aumento de poder aparentemente lo hizo, ya que Shirou fue empujado hacia atrás por el más mínimo margen. Tan pronto como su pie tocó el suelo una vez más, Midoriya saltó y apuntó su siguiente ataque directamente al estómago de Shirou. Nunca aterrizó. Midoriya gimió de dolor mientras su cuerpo estaba presionado contra el suelo, su brazo se dobló torpemente detrás de él mientras Shirou lo sostenía con dolor. Está bien, eso es suficiente, dijo Shirou mientras soltaba su agarre y bajaba de Midoriya. Con el peso ahora fuera de él, Midoriya permitió que su peculiaridad se disipara y su cuerpo volviera a la normalidad. Empujándose hacia sus manos y rodillas, Midoriya estaba agradecida de ver la mano de Shirou extendida frente a él. Tomando la mano, Shirou ayudó a poner a Midoriya de pie. «Has mejorado», felicitó Shirou. Midoriya se frotó tímidamente la nuca antes de regresar hacia donde estaban parados el resto de sus compañeros. Hubo una pequeña ronda de aplausos de los otros estudiantes, Kirishima incluso le dio un pulgar hacia arriba sólido. «Camino a seguir, hombre», dijo con una amplia sonrisa extendida por su rostro. «Ahora, ¿quién puede decirme algunos de los errores que cometió Midoriya?», preguntó Shirou mientras se paraba frente a los estudiantes. «Te quitó los ojos de encima», dijo Yaoyorozu, respondiendo casi de inmediato. «Sí, apartar la vista de tu oponente puede tener consecuencias devastadoras», dijo Shirou. «No importa cuán llamativo sea un movimiento, si no se garantiza que cause un daño significativo a tu enemigo, entonces no tiene sentido correr riesgos innecesarios. ¿Algo más?». Se sintió confiado, dijo Todoroki, el estudiante normalmente silencioso que habló mientras daba un paso al frente, tomando la iniciativa de ser el próximo estudiante en pelear contra Shirou.
El segundo ataque que hizo lo hizo con el pretexto de que el primero te había desequilibrado y le había dado la ventaja. Bien visto, dijo Shirou mientras caminaba hacia su posición inicial. Nunca asumas que tienes la ventaja en una pelea. La mayoría de las veces, pueden surgir estallidos repentinos de fuerza cuando alguien queda acorralado. Si bien la situación no es exactamente la misma, solo recuerda que si tu oponente no está inconsciente, aún tiene la capacidad de derrotarte. Ahora Todoroki, ¿estás listo para mostrarme si has mejorado? Sí, dijo Todoroki en respuesta antes de actuar, un torrente de llamas estallando hacia Shirou. Después de haber tenido que soportar que su padre le diera clases particulares, necesitaba desahogar algunas frustraciones persistentes. Bueno, son 20 estudiantes clasificados para los exámenes, dijo Midnight mientras sostenía varios trozos de papel en sus manos. Desafortunadamente, todavía estamos atascados con lo que realmente queremos ponerle a prueba. Los otros miembros de la facultad presentes pudieron entender su frustración. Shirou ya no era como cualquier otro estudiante en el campus, y era difícil encontrar algo en lo que realmente lo pusieran a prueba. Muchos de los otros estudiantes de su clase habían sido agrupados para trabajar en sus debilidades combinadas. Comunicación, intuición, confianza, estas eran algunas de las cosas en las que tradicionalmente se trabajaba a lo largo de los exámenes. Si Shirou fuera emparejado con alguien en una batalla contra un miembro del personal, probablemente llevaría la mayor parte de la pelea a sus espaldas. O, considerando su estilo de entrenamiento, lance a su compañero de cabeza a una batalla desfavorable y solo intervenga cuando la situación sea grave. Todo lo que haría sería desalentar a quien quiera que fuera con quien estuviera asociado. Eventualmente fue All Might quien se aclaró la garganta, atrayendo la atención hacia él. Supongo que lo único que podemos hacer es probar su fuerza, declaró audazmente. Actuaré 2 veces y en lugar de que él tenga que llegar a una salida, todo lo que tiene que hacer es durar 5 minutos en una batalla contra mí. 5 minutos. Cementos repetidos. ¿Quieres decir? Comenzó a Ectoplasma, sin gustarle el tren de pensamientos en el que estaba. Aizawa, dijo All Might cuando se volvió para mirar al maestro de aula en casa para uno. ¿Crees que él puede sobrevivir si yo hiciera todo lo posible? Aizawa levantó el brazo hasta rascar en la parte superior de la cabeza, contemplando la idea que se estaba presentando. Incluso cuando estaba demostrando sus poderes, todos teníamos la sensación de que solo estaba raspando lo que realmente era capaz de hacer. All Might, apruebo el hecho de que estés dispuesto a hacer todo lo posible contra él. Derribarlo 1 o 2 clavijas podría ser bueno para su mentalidad futura. Siento que viene un pero, dijo Bladkin. Pero, si te reprimes por cualquier motivo, es muy posible que tú mismo termines enfrentando la derrota. Las palabras flotaron en el aire durante un tiempo dolorosamente largo. La idea de que All Might, el héroe número 1 del país, era capaz de ser derrotado en la batalla era una idea ridícula que ni siquiera debería considerarse remotamente. La idea de que un estudiante pudiera incluso defenderse contra todas las fuerzas era en sí misma una idea aterradora. Sin embargo, era una idea que todos los miembros de la facultad sabían que era terriblemente muy posible.